Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque podemos decir que queremos estar cerca de ti. Porque tú cambiaste nuestro corazón, Señor. Un corazón que te anhela, que reconoce la necesidad que tiene de ti y reconoce la necesidad que tenemos de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú vengas con poder, Señor, y ilumine esta palabra en nuestros corazones y la vivifique. Y te podamos ver, Dios mío, como lo que eres bello, hermoso. Señor, cerca de ti queremos estar, Señor. Obra y opera en nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos en este día. Pues vamos a continuar este viaje para conocer más acerca de la iglesia, de los miembros, aquellos que componen la iglesia. Hasta el momento hemos visto algunas analogías que se usan en la Escritura para describir a la iglesia. Por un lado, hemos visto a la iglesia, recordáis, como cuerpo de Cristo. Una imagen que nos comunicaba que la iglesia era tanto universal, como ¿qué? Como local, invisible, visible, orgánica e institucional. Y el apóstol Pablo enseña por medio de esta figura que todos los miembros del cuerpo somos necesarios, que hay diversidad dentro de la unidad y que todos dependemos y debemos preocuparnos por los demás. Solo así podemos mostrar al mundo la gloria de Jesucristo. Por otro lado, la semana anterior consideramos la imagen de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. En esta ocasión viajamos a Éfeso, ¿recordáis? Y nos topamos con muchos santuarios paganos. El más prominente, el templo de la diosa Diana, un impresionante edificio con 127 pilares adornados con piedras preciosas. Sabiendo del apóstol Pablo la comprensión que tienen sus destinatarios acerca de los templos, le dice a Timoteo, que después va a ser leída esa carta, le dice a Timoteo que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que esta analogía estuvimos diciendo que nos hablaba al menos de 4 características. Así como encima de esos grandes pilares de los templos recaía una gran estructura, asimismo a la iglesia se le ha depositado la verdad sobre sus lomos. Así que la iglesia es depositaria de la verdad. Es como un mayordomo que vela, que guarda, que cuida la verdad. Pero todo lo que dice la iglesia no es la verdad es la palabra de Dios, y mientras la iglesia diga la palabra de Dios es iglesia verdadera. Amén. Segunda cosa que estuvimos hablando es que mientras los creyentes de la congregación abunde en su corazón y more la palabra de Dios, ese lugar donde se reúne se convierte en un santuario para venir y oír la verdad. Además, también dijimos que era un santuario portátil, porque la iglesia era propaganda de la verdad. Es un santuario que se acerca a los hombres, que predican acerca del Evangelio y ven las personas cómo se debe vivir digno del Evangelio. Y en cuarto lugar, estuvimos diciendo que debajo de los pilares se hallaba el cimiento, el baluarte, el hedraioma, el sostén, el soporte, la defensa. Nos quiere decir que la iglesia es soporte, ayuda y defensa de la verdad. Hoy veremos otra metáfora que usa las Escrituras para hablarnos de la relación de Dios con su pueblo. Y la conocemos, la novia esposa de Cristo. Por medio de esta imagen también se nos refiere qué es la iglesia y lo que hace la iglesia. Fijarse que ya desde el Antiguo Testamento, Dios mismo usa términos de una relación matrimonial para describir la relación que tiene con su pueblo de Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento se usa esta analogía para describir la relación entre Cristo y su iglesia. Hoy no vamos a levantar el ancla, no vamos a alzar las velas, sino vamos a seguir allí anclados, en el libro
de Efesios, capítulo 5. Hoy vamos a ir a Efesios, capítulo 5. Seguimos en Éfeso, pero ahora en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 31. Probablemente sea el pasaje más conocido para afirmar que la iglesia es la novia esposa de Cristo. No se recogen con exactitud estas palabras, pero sí se muestra la idea y la enseñanza de que Cristo tiene una amada y tiene una esposa. Amén. ¿Lo tenéis? Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 31. Debemos decir, antes de comenzar a leer, en el versículo 18, Pablo ha dado un mandamiento a los creyentes destinatarios de su carta. Y le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y después sigue en el versículo 19 en adelante, diciendo las consecuencias de estar llenos del Espíritu. ¿Cuál es? Hablando entre vosotros con salmo, con himno, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué más? Versículo 21, ¿lo tenéis? Someteos, una mejor traducción es, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Seguidamente, Pablo lo que hace es darnos detalles de cómo es esas relaciones de autoridad y sometimiento. Y él expone la relación entre esposo y esposa, la relación entre padres e hijos, la relación entre señores y siervos, empresarios, trabajadores. Queridos, este es el sentido del pasaje que nos hemos topado. Pablo está hablando de la consecuencia de estar llenos del Espíritu, y una es que se someten unos a otros. ¿Pero cómo? Y entonces ahí habla de los esposos y las esposas. Sin embargo, hoy vamos a coger una figura que utiliza el apóstol Pablo para describir cómo es la relación entre un esposo y una esposa, y cogeremos una figura que está usando ahí el apóstol Pablo de Cristo y su amada iglesia. Así que vamos a mencionar este pasaje, nos vamos a quedar ahí. El sentido que hemos dicho es el que viene, pero ese detalle lo vamos a coger y lo vamos a ampliar para saber qué quiere decir eso que la iglesia es novia o esposa de Cristo y qué es lo que hace la iglesia. Vamos a tomar también algún otro pasaje que vamos a mencionar y vamos a considerar las costumbres nupciales judías del tiempo bíblico. Ahora vamos a leer, versículo del 22 en adelante. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como ¿qué? Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A fin de entender esta figura de la esposa de Cristo, es necesario recordar algunas costumbres nupciales implicadas en las Escrituras. Había como tres fases. Primero era el compromiso. El compromiso era más serio de lo que nosotros hoy consideramos el noviazgo. No, cuando ellos empezaban un noviazgo, se puede decir así, o un compromiso, hacían unos votos que eran pronunciados y aceptados ante unos testigos. Desde ese momento
desde ese momento legalmente eran esposos. Sin embargo, no se había consumado aún el matrimonio. En el intervalo entre el compromiso y la fiesta de boda, el novio se iba o se marchaba para preparar morada para la esposa. O se marchaba para conseguir dinero para pagar la dote por su amada, por su esposa. Y luego de eso venía la preparación, venía la procesión, venía la fiesta de boda. La novia ahí se prepara, se adorna, y el novio se atavía con su mejor traje. Y acompañado de sus amigos, quienes cantaban y llevaban antorchas, se dirigen a la casa de su prometida. Recibe a la novia y la conduce con una procesión de retorno al lugar donde se realizarán las fiestas de boda. Precioso, ¿verdad? Finalmente llega el momento, la fiesta de boda. Y claro, incluye el banquete de boda. Estas festividades podían durar 7 días o 14, de 7 a 14 días. Como hemos dicho, primero venía el compromiso. Por lo general, no eran los jóvenes quien decidía con quién se casaría. Era un arreglo de los padres. Primero era el matrimonio y después el amor. Esta práctica de arreglar matrimonio no significaba que los padres no consideraban los sentimientos de sus hijos. En Génesis 24, 58, vemos que le preguntaron a Rebeca si se iría de su casa, de su parentela, para ir a casarse con Isaac, ¿recordáis? Y ella contestó que sí, que iría. Aunque vemos también en la Escritura que la decisión que tomaran sus hijos debía ser muy importante para los padres, debía ser agradable a los padres. Fijarse en la decisión de Esaú. Esaú se fue a buscar mujer fuera de la parentela y eso generó a sus padres amargura de espíritu. Sin embargo, contrariamente hizo Jacob. Él buscó mujer dentro de su parentela. Él se dirigió hacia el lugar donde vivían sus parentes y vio a Raquel, de lindo semblante, pastoreando el rebaño de su padre y la amó, dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Aquí afloró el amor antes que el compromiso. De manera que Jacob pidió a Labán la mano de su hija, por la cual tuvo que trabajar, ¿cuánto? 7 años, pagar la dote. Lo que pasa es que Labán se la ingenió para engañarlo y tuvo que otra vez hacer otros 7 años para tener a Rebeca. La identidad de esta figura nos dice que la iglesia es la novia concedida por Dios Padre al Hijo. La iglesia es la novia, la amada concedida de Dios Padre al Hijo. Algunas preguntas que nacen de esta analogía. ¿Qué tiene de especial esta novia para que el Padre se la dé a su Hijo? ¿Qué tiene de especial esta novia para que el Hijo la quiera tomar como esposa? El versículo 25 nos dice que Jesús amó a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué había en ella? Pablo en esta misma carta a los Efesios, a los cristianos de Éfeso, describe que todos los creyentes, antes de nuestro compromiso y unión con Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, viviendo conforme a los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos, hijos de desobediencia, por naturaleza, hijos de ira. Está diciendo que todos aquellos que iban a ser creyentes, iban a componer la iglesia de Cristo, antes vivían bajo el poder del pecado. La calidad de sus mejores obras era, permitirme esta expresión, pero esta es la expresión que usa las Escrituras, las mejores obras eran como paños llenos de sangre de menstruación de la mujer, trapos de inmundicia. ¿Qué atractivo hay en todo esto? ¿Qué tiene la novia para llamar la atención de un novio santo y puro? Nada. Absolutamente nada. Podemos decir como coloquialmente hacemos, no sé, a lo mismo se habrá fijado en el interior, en el fondo.
¿Será el fondo del corazón de esta novia lo que ha cautivado al padre para dársela a su hijo? No, nada de esto. El fondo está bastante negro, sucio. Sus intenciones son malas. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El fondo es pecado. Siempre se está oponiendo al padre del novio. Se llena de ira contra el mismo Cristo. Entonces, ¿por qué Dios Padre concede a Cristo la iglesia? ¿Por qué Cristo está dispuesto a pagar una gran dote por esta novia tan desastrosa? Pues bien, después de recordar Pablo cómo eran por naturaleza los creyentes que componen la iglesia, dice, Efesios 2, versículos del 4 al 9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. La iglesia es la novia concedida a Cristo y aceptada por Él, no porque hubiera algo especial en ella, sino por su rica misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios es libre. No hay nada en nosotros que le haya llamado la atención para que lo mueva a darse en amor. Él nos amó porque nos amó. Él amó a su amada porque amó a su amada. Se suele decir que cuando una mujer no muy agraciada y pobre se ha comprometido con un hombre guapo y rico, solemos decir que ha pegado un pelotazo, ¿verdad? Esa mujer ha pegado un pelotazo. Pues imaginarse la iglesia. Fijarse el pelotazo que hemos dado como iglesia. No había nada en el conjunto de todos los que componen la iglesia para traer el amor de Cristo. Aunque nos hubiéramos adornado con las mejores obras y a esto sumarle nuestros mejores pensamientos, deseos, intenciones, seguiría siendo insuficiente. Todas estas cosas estaban contaminadas por el pecado. No somos novia de Cristo por ningún mérito que esté entre nosotros, sino por su rica misericordia, por pura gracia. Iglesia, eres novia de Cristo. Eres novia de Cristo. Esto es mejor que cualquier cuento infantil, porque es algo real. Y es así, ¿sabe por qué? Por su gran amor, con que nos amó. La iglesia somos la novia concedida a Cristo. Amén. La siguiente pregunta que nos haremos en este mismo punto es, ¿qué dote pagó Cristo? ¿Qué es lo que pagó Cristo por su novia? Nuestro texto base de Efesios 5, versículo 25 nos dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella. El Salmo 24 nos dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Lo primero que tenemos que borrar es la idea de nuestra mente, que muchas veces viene, de que las personas son propiedad exclusiva de Satanás y Cristo tiene que hacer una especie de expiación, de sacrificio para que el diablo la suelte. Eso no es así. Las personas le pertenecen a Dios, son de Dios. Y a Dios santo y justo, con respecto a Él se le ha contraído una deuda infinita. Y esa deuda alguien tiene que pagarla. Así que Cristo paga un alto precio por su iglesia a Dios. ¿Entendemos eso? La expiación, el precio de su propia vida. Él se coloca en el lugar de su amada y derrama hasta la última gota de su sangre por ella. Pablo en 1 Corintios 6:20 dice a la iglesia de Corinto, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
De modo que la iglesia está comprometida con Cristo por medio de una dote dada al Padre. ¿Cuál es esa dote? Se entregó a sí mismo. Dio su sangre por ella. Una de las cosas que más le gusta a una mujer que le haga a su novio es la pedida de mano. La pedida de mano. Es el momento del compromiso. Esto, con los años, parece que está cada vez más en auge. Si le preguntáramos por aquí a algunos antiguos, ¿y qué hiciste tú para pedirle la mano? Y alguno diría, yo ni pedí mano ni nada. Pero bueno, hoy el que no lo haga, está muy en auge. El novio puede hacer alguna pedida tradicional. No sé, llevarla a un restaurante y mientras estás comiendo allí se coloca de rodillas, le pide la mano. Incluso puede haber y acompañar de mariachi, violinista o una canción de fondo. Pero también se puede hacer una más original, más atrevida, incluso casi sacrificial. Algunos creo que han muerto haciendo alguna... No sé, pedirle la mano a la novia mientras hace puenting. Claro está, si no se desmaya antes. No sé, o contratar un avión con humo que escribirá en el cielo el nombre de la novia y la famosa pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Mientras los dos están mirando al cielo, ¿no? La petición para algunas mujeres significa cuánto le ama su futuro. El anillo después será la garantía del futuro compromiso. Es como si fuera la dote. Sin embargo, querido, la pedida de mano de Cristo a la iglesia es muy diferente a lo que hace el mundo. El día de su petición no es un día de luz radiante, sino de terribles tinieblas. Él no lleva a su amada a un restaurante de 3 estrellas Michelin, sino al Calvario. No se coloca de rodillas, sino que es levantado en una cruz por medio de unos clavos que se encuentran en sus manos. Él no huele a perfume de Hugo Boss, sino a sudor, a vinagre, a sangre. Las personas allí no aplauden al novio por la puesta en escena, sino que le escupen, se mojan, le azotan, le clavan una lanza en su costado. Él no saca un anillo de diamantes como dote, sino que de su costado sale toda su sangre. Y mientras está allí en la cruz, Él dice, consumado es. Este hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado entre los hombres, azotado, herido por Dios y abatido, menospreciado, molido por los pecados, es el esposo amante. El esposo amante que está pagando el precio de la ira divina que debía caer sobre el conjunto de los creyentes que componen la iglesia. Él ha tomado el lugar de su amada. Y allí Dios está tratando al esposo como debería haber tratado a esa esposa, para que ahora la esposa sea tratada como debería haberse tratado el esposo. ¿Te das cuenta? Allí Cristo dijo, consumado es. Padre, satisfecha tu justicia, dote pagada, esa es mía, de mi propiedad, me pertenece. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La iglesia es la novia comprometida con Cristo, el cual Él pagó una dote muy alta. ¿Sabéis que esa es la garantía? El amor de Cristo es la garantía de que Él va a permanecer fiel y seguirá siendo fiel hasta el final. Él es la garantía de que todas las cosas que Él tiene para nosotros, ¿sabéis qué? Son las mejores. Es la garantía, hermano, de que Él nos dará juntamente todas las cosas que vayan a ser para la edificación de su amada. La iglesia debe estar recordando constantemente esta petición del amado esposo. La iglesia no debe permitir que sea seducida por los picaflores de este mundo, por los que vienen a seducirnos, con las promesas que después nunca van a poder cumplir. La opinión de los hombres, la cual muchas veces desvía el corazón del ser humano. El miedo a las personas, el miedo a la aprobación
otros amores, deseos ilícitos, buenas cosas donde colocamos nuestros afectos en vez de colocarlo en Dios. Tenemos que vigilar la iglesia, que no se vaya tras otros amantes. Ninguno de los que estamos aquí nos hubiéramos casado con nuestra esposa si dice que un día, durante el matrimonio que vamos a tener, solo un día va a estar con otro hombre. No te hubieras casado. Cristo, esa es mía, dice. Es mía, de mi propiedad. Es propiedad exclusiva de Cristo. Le pertenece. Y ella debe respetar a su amado. Él es su cabeza, ella se somete. Debe renunciar a su autogobierno. Debe permitir que la guíe, que la instruye. La iglesia es propiedad de Cristo, pero ¿sabes qué también? Cristo es propiedad de su iglesia. Amén. Por eso nosotros podemos cantar. Como iglesia, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando cantamos como iglesia. Iglesia, somos del Señor. Así que guarda tu pacto, toma tu rol, dale al Señor el lugar que le corresponde, obedece en todo a Jesús, ámalo con todo tu corazón y sabes que disfruta de Él, porque Él es el mejor esposo. Amén. La segunda cosa que nos queremos referir con esta analogía es que la iglesia es la esposa que santifica a Cristo, la iglesia es la esposa que santifica a Cristo y se purifica para Cristo. Versículo 25-27. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo? Santa y sin mancha. Hemos hablado que en la cruz se muestra la mayor entrega de alguien por otra persona, ¿no? Muestra la grandeza del amor de Cristo hacia su iglesia. Pero esa entrega provee, ¿sabe qué provee? La santificación para la iglesia. En la cruz lo que hay es un intercambio. Y Cristo está tomando el lugar de su esposa. Pero su esposa ahora toma el lugar de Cristo. Y Cristo le imputa, le concede su justicia y su santidad. ¿Vais bien? La justicia de Cristo es puesta en la cuenta de su esposa. De manera que ahora Dios ve a la esposa de Cristo como santa y justa. ¿Vais bien? Eso es lo que pasa en la cruz. Por eso nosotros podemos tener una relación con Dios. Porque se nos ha imputado, se nos ha puesto en nuestra cuenta la justicia y la santidad de Cristo. Nosotros en ese momento recibimos una santidad posicional que hace posible que nos podamos relacionar con Dios por medio de Jesús. La obra de Cristo hace posible como una especie de servicio de limpieza para el corazón de su amada. El Espíritu Santo es como el empleado que se encarga de lavar el corazón del conjunto de todos esos creyentes que componen la iglesia. Y lo hace a través de aplicar la muerte y la resurrección de Jesús en nuestros corazones. Es como una lejía y nos va limpiando, así que la lejía de la sangre de Cristo nos limpia. Como una fregona ahí que tú estás limpiando, nos pone el aroma de la justicia de Cristo. Y así cambia nuestro fondo, nuestro negro corazón, que era sucio, que era oscuro, lleno de intenciones malas. El corazón de piedra lo cambia por un corazón de carne. Y la iglesia es santificada. ¿Sabe qué significa también santificada? Apartada. ¿Para quién? Para Cristo. Consagrada para Cristo. No obstante, este lavamiento se hace por medio de la palabra hablada. Dice versículo 26, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Recordáis cuando Jesús se dispone a lavar los pies de Pedro?
¿Recordáis? Jesús se acerca, está lavando los pies a sus discípulos, le toca el turno de Pedro y Pedro dice, mira, a mí no me laves. Dice, Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo, no puedes tener una relación conmigo. Y entonces Pedro dice, anda, pues lávame todo el cuerpo. Y dice, no, los que están limpios no hace falta, sino que solo se le limpien los pies. Porque en otro momento dice, por la palabra que yo os he hablado, estáis limpios. Cristo en la cruz provee una santidad posicional para su amada. Pero la amada tiene que seguir siendo santificada, perfeccionada, mientras seguimos en nuestro caminar cristiano. La iglesia se puede adornar también con obras de justicia. Nosotros no somos perfectos, ni mucho menos. Hay un camino que recorrer. Estamos en un proceso de santificación donde Cristo sigue haciendo su obra en nosotros, por medio de la aplicación de su palabra. Él, como buen esposo, ha ido a preparar morada, pero ¿sabes que no nos ha dejado huérfanos? Nos ha dejado el Espíritu suyo con nosotros, con su amada, con su iglesia, para seguir santificándola, para seguir preparándola para el día de boda. La meta de Cristo es presentarse a su iglesia, ¿sabe cómo? Una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. En aquel día, querido, esa iglesia que era imperfecta, sucia, débil, se manifestará públicamente delante de todas las personas como una novia perfecta, esplendorosa, gloriosa. El mundo, mira, cuando vea a la esposa entrar por ese pasillo y por esa alfombra roja, van a entender las riquezas de la gracia en la bondad de Cristo para con su amada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está haciendo Cristo con su amada. La meta del esposo es la meta de la esposa. De modo que la iglesia tiene la responsabilidad de contribuir en este proceso de santificación. Una de las cosas que las mujeres piensan desde el día en que se comprometen con su novio es el día de la celebración. Ellas quieren deslumbrar. Ellas buscan el mejor vestido posible según sus posibilidades. Peinado acorde a la moda del momento. Maquillaje que realce sus rasgos más bonitos y bueno, y cubra algunos defectillos también, si puede ser. El velo, los pendientes, los zapatos, otros zapatos de repuesto. Todo eso forma parte de una amalgama de cosas para que cuando su marido lo vea entrar por el altar, ¿verdad? Diga, wow, esplendorosa. Asimismo tiene la iglesia la responsabilidad de contribuir a este proceso de santificación. Cristo está preparando a su novia y la novia se está preparando. ¿Había escuchado? Cristo está preparando a su iglesia y la novia se está preparando. En Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 8, Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La iglesia como novia se ha preparado, pero a la novia se le ha concedido vestimentas de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Eso qué es? Las obras que Dios ha preparado de antemano para que ande por ella su iglesia. Por la gracia de Dios, la iglesia puede hacer obras que agradan al corazón de Dios. El día de las bodas estará vestida de todas estas preciosas acciones que hayan hecho, como cuáles: alimentar a los hambrientos, dar a beber a los sedientos, ofrecer hospitalidad a los extranjeros, vestir a los necesitados, vestir y visitar a los enfermos, a los encarcelados, proclamar el evangelio. Obras, 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 obras. No hemos sido salvos por obra, pero sí para obras.
Cristo está santificando a su iglesia. La prepara, la presenta delante de Él aquel día. Pero la iglesia tiene que prepararse. Nosotros, hermanos, como iglesia, no podemos permitir bajar la guardia ante aquello que afea a su novia, a su amada. No podemos permitir que el pecado arrugue el vestido. La iglesia no debe dejar de mirarse en el espejo de la palabra, porque el espejo revela que aún hay imperfecciones en nosotros. Estamos llamados, queridos, a preparar a la novia, pero también a adornar a la novia. Muchas veces una novia con tantos adornos, ¿verdad? Es demasiado. En esta ocasión no. En esta ocasión, cuanto más adorno tenga la novia, mejor. ¿Sabéis por qué? Porque más gloria se le da al novio. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tenemos que abundar en obras, en acciones justas. Abundar. La iglesia será más bonita, más esplendorosa. Cuanto más obra, más manifestará al mundo la riqueza de gracia y amor de su amado. Prepárate, iglesia. El amado se merece una novia gloriosa. La meta de Cristo es nuestra meta. Así que, ¿qué identidad nos refiere la novia o la esposa de Cristo? Uno, la iglesia es la novia concedida a Cristo y comprometida con Cristo. Y dos, la iglesia es santificada por Cristo y se purifica para Cristo. Esta identidad nos habla de que la iglesia tiene que ser fiel. Y esta identidad nos habla de que la iglesia debe purificarse para Cristo. Voy acabando, pero quiero hacer unas aclaraciones y después dar dos consejos. La primera aclaración. En este pasaje principal, Pablo está haciendo mención de la iglesia universal como la novia de Cristo. La pregunta es, ¿tiene aplicación estas palabras para la iglesia local? Por supuesto que sí. La iglesia universal se expresa como cuerpo, como iglesia local. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, toma esta imagen para hablar a una iglesia concreta, de creyentes concretos, que se reúnen en un lugar concreto, y él les dice, porque yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos que la iglesia es novia de Cristo, también estaremos refiriéndonos al conjunto de los creyentes de una iglesia local. De modo que la esposa de Cristo es también la iglesia local. El esposo nos santifica con su espíritu, pero nosotros la iglesia, debemos mantenernos fiel. Debemos prepararnos de una manera en particular para el día de las bodas. Debemos, como iglesia, cerciorarnos para escuchar y estar atentos a la cabeza, para obedecerlo en todo. Debemos apartar en medio nuestra aquellas cosas que afean a la novia. Nosotros como iglesia debemos trabajar juntos para abundar en buenas obras, para aportar nuestros adornos a esa iglesia universal para que aquel día se vea hermosa. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad. Segunda aclaración. Tú como creyente no eres la novia. Una mala comprensión conlleva algunas consecuencias. El creyente por sí solo no es esposa. Muchas veces lo mismo con buena intención, pero de manera errada, cantamos canciones como que Jesús es mi novio. Dice un autor, cuando instamos a nuestras congregaciones
a cantar sobre estar enamorado de Dios en lugar de amar a Dios, evocamos una idea romántica que se hace eco del error de las novias de Cristo. No veo en ninguna parte de la Biblia estas nociones románticas y solitarias. Este autor también nos advierte del peligro de feminizar a los hombres, pero también nos advierte del peligro de de hacer que las mujeres solteras estén erradas en cuanto a su concepto de que creer que Jesús es su novio. Jesús es el novio de la iglesia. Jesús es el novio de la iglesia. Podemos cantar, enamora a tu iglesia, Señor. Pero tenemos que tener cuidado con ese concepto, enamórame, si lo estamos usando con el concepto de un amor romántico. Enamora a tu iglesia, sí. Pero a los hombres nos debería costar más, enamórame. Señor, permíteme que yo te ame más, ver tu mejor amor. Pero necesitamos ser más precisos con estas cosas, creo que ir creciendo. La novia de Cristo es la iglesia, el conjunto de todos los creyentes. Una mujer soltera está sostenida por su amado Salvador, no por su novio Jesús. Por su amado Salvador. Y si Dios le permite, se casará aquí. Amén. Y por último voy a dar dos consejos, o dos miradas que debemos tener para mantenernos fiel y prepararnos como la iglesia. Como iglesia. Primera mirada, miremos todos constantemente a la cruz. Mira, si cada uno en particular formamos parte de la iglesia, la novia de Cristo, será necesario que todos permanezcamos fiel para que la iglesia permanezca fiel. ¿Habéis entendido eso? Así que necesitamos todos crecer, todos necesitamos experimentar cada día más el amor de Dios para que nuestros corazones estén lo más alejados posible de esos picaflores. Todos tenemos ese compromiso. Segundo, debemos mirar constantemente al cielo. Quiere decir, debemos estar constantemente recordando que Cristo va a volver, que ha ido a preparar morada y que viene a por su amada. Si queremos preparar la novia para las bodas del Cordero, todos nos tenemos que preparar. Todos debemos crecer en santidad. Todos debemos tener este concepto de que Cristo va a volver. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 a 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La iglesia es el conjunto de creyentes que tienen la esperanza de que Cristo va a volver. Y como tiene esa esperanza y recuerda que Cristo va a volver, ¿sabe qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. Esa es la manera de que nosotros podamos realmente vivir esperando la llegada de nuestro Señor y entonces estar buscando la forma de ser purificados. Así que hay una mirada a la cruz y una mirada al regreso de Cristo. Y esto nos va a ayudar como esposa de Cristo a mantenernos fiel y prepararnos para el gran día del banquete. En nuestro corazón tiene que haber un anhelo. Dice, y el Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Y cuando venga, ¿sabéis qué? Podemos hacer ese final de un cuento que será una realidad. ¿Vivieron felices? Para siempre. Amén. Así que, iglesia del Señor, mantengámonos fiel, crezcamos para presentarle a nuestro amado Salvador la mejor esposa. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra, Dios mío, entre en nuestros corazones.
Señor, tú mereces, Dios mío, una esposa gloriosa, esplendorosa. Siga haciendo tu obra en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a comprender, Dios mío, la realidad, Dios mío, Señor, de estas verdades, para tomar nuestro rol y hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.